Muy buenas a todos. Hoy estaremos aprendiendo a preguntar por el nombre de una persona. En Aymara se dice Kunas Sutimaja. De esa manera se pregunta el nombre, que en este caso significa ¿cuál es tu nombre? Pero para ello es necesario conocer los pronombres personales en el idioma aymara. Tal como sucede en el castellano, tenemos pronombres personales singulares y pronombres personales plurales. Empecemos con los pronombres personales singulares. Primera persona, singular, Naya. Naya. Repetimos de nuevo, Naya. Naya, que significa yo. Vamos con la segunda persona singular, Huma. Huma. Repetimos nuevamente, Huma. Huma, que significa tú o usted. Vamos con la tercera persona singular, Jupa. Jupa. Repetimos nuevamente, Jupa. Jupa, que significa él o ella. Vamos con el siguiente pronombre personal, que en este caso es la cuarta persona, Hiwasa. Hiwasa. Repetimos nuevamente, Hiwasa. Hiwasa, que significa nosotros. Ahora sí, vámonos a los pronombres personales en plural. Primera persona plural, Nayanaka o Nanaka. Nanaka. Nayanaka. Repetimos nuevamente, Nanaka o Nayanaka. Nanaka. Nayanaka, que significa nosotros. Cabe aclarar que mayormente se utiliza Nanaka y no así Nayanaka. Vamos con la segunda persona plural, que en este caso es Humanaka. Humanaka. Repetimos nuevamente, Humanaka. Humanaka, que significa ustedes. Vamos con la tercera persona plural, Hupanaka. Hupanaka. Repetimos nuevamente, Hupanaka. Hupanaka, que significa ellos o ellas. Finalmente vamos con la cuarta persona plural, Hiwasanaka. Hiwasanaka. Repetimos nuevamente, Hiwasanaka. Hiwasanaka, que significa todos nosotros. ¿Notaron que tenemos tres pronombres personales con significados similares? Por ejemplo, tenemos la cuarta persona singular, que es Hiwasa, que significa nosotros. Luego tenemos Nanaka o también Nayanaka, que tiene como significado igual, nosotros. Y finalmente tenemos la cuarta persona plural, que igual significa todos nosotros. Entonces son tres pronombres personales que tienen significados similares. Ahora vamos a diferenciar eso. ¿Cuál es la diferencia que existe entre estos tres pronombres personales? Veamos en qué se diferencia. Hiwasa es incluyente y Nanaka o Nayanaka es excluyente.
El pronombre personal nanaka es o se traduce como solamente nosotros. Por eso excluye a otros grupos, tal como están viendo en la imagen. Y Shiwasanaka es todos nosotros, incluye a todos. Ahora bien, ya conocemos los pronombres personales en Aymara. Pero también es muy importante conocer los sufijos posesivos en Aymara. Estos sufijos posesivos son para cada persona, vale decir para primera persona, segunda persona, tercera persona y cuarta persona. Empecemos. Para primera persona es el sufijo ja, que significa mi. Para la segunda persona es el sufijo ma, que significa tú. Para la tercera persona es el sufijo pa, que significa su. Y para la cuarta persona es el sufijo sa, que significa nuestro o nuestra. Veamos algunos ejemplos con el término casa. En el idioma aymara, casa se dice uta. Veamos. Uta significa casa. Le vamos a agregar el sufijo ja, que es para primera persona. Utaja significa mi casa. De nuevo, con la segunda persona, igual con el término uta, que significa casa. Utama, que significa tu casa. Con la tercera persona, uta más el sufijo pa. Utapa significa su casa. Con la cuarta persona, uta más el sufijo sa. Utasa, nuestra casa. Así funcionan los sufijos posesivos. Ahora sí, vamos a ver cómo preguntar y cómo responder cuando les pregunten por su nombre en aymara. Para preguntar, tenemos kunas sutimaja. Kunas sutimaja. Repetimos nuevamente. Kunas sutimaja. Kunas sutimaja. ¿Qué significa? ¿Qué es tu nombre? ¿O cuál es tu nombre? La respuesta debería ser Sutihaj José Quispewa. Sutihaj José Quispewa. Repetimos nuevamente. Sutihaj José Quispewa. Sutihaj José Quispewa. ¿Qué significa? Mi nombre es José Quispe. Tengan en cuenta que el nombre cambia según el nombre que lleven ustedes. En este caso, la persona se llama José Quispe, pero puede llamarse María Quispe, Martín Canaviri, Rubén, no sé, N nombres. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es cambiar eso, el nombre, y al final aumentar la wa, que es un sufijo afirmativo o también es cero estar. Ahora, ¿cómo se pregunta por una tercera persona? Tomemos, por ejemplo, que dos personas están conversando y una de ellas o ellos pregunta por una tercera persona, por el nombre de esta tercera persona. ¿Cómo se diría? En aymara se dice kunas sutipaja. Kunas sutipaja. Repetimos nuevamente. Kunas sutipaja. Kunas sutipaja. ¿Qué significa? ¿Cuál es su nombre? La respuesta a esta pregunta debería ser Sutipaj Mariawa. Sutipaj Mariawa. Repetimos nuevamente.
Sutipag Mariawa. Sutipag Mariawa. ¿Qué significa? Su nombre es María. Hasta aquí aprendimos los saludos, las despedidas y también cómo preguntar el nombre. Por esa razón, ahora vamos a ver una pequeña conversación en la cual se va a incluir los saludos, preguntar el nombre y la despedida. Aski Haipuki Pankuyaka. Aski Haipuki Panaislata. Kunas Sutimag Kuyaka. Sutihag Ansichawa. Kumansti. Nayan Sutihag Tomiwa. Walikiu Hilata. Ikisinkang Kuyaka. Ikisinkamae Hilata. Aquí terminamos por hoy. Así que muchas gracias. Espero que les haya gustado.